Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Letras y Milagros. Hoy les traigo una historia que ha inspirado a millones a través de los siglos. Una historia de fe, liberación y milagros que desafían nuestra comprensión. Imagínense una época de opresión y desesperanza, donde un pueblo entero clama por libertad. Hoy nos sumergiremos en la vida de uno de los mayores profetas de la historia, un hombre cuyo legado trasciende culturas y generaciones. Nos adentraremos en la épica saga de Moisés y el Éxodo desde Egipto. Capítulo 1. Los primeros años. Moisés nació en un periodo turbulento de la historia de Egipto, una época marcada por el temor y la opresión. Los israelitas, que habían llegado a Egipto como invitados respetados durante el tiempo de José, se habían convertido en una multitud temida por su número y fuerza. El faraón de ese tiempo, inseguro y preocupado por la creciente población israelita, impuso medidas severas para controlarlos, incluida la esclavitud y la orden de matar a todos los recién nacidos varones hebreos. En este contexto oscuro y desesperanzador nace Moisés, hijo de Amram y Jocabed, miembros de la tribu de Leví. Su madre, una mujer de fe y determinación, se negó a dejar morir a su hijo. Ingeniosamente, preparó una pequeña canasta impermeabilizada con brea y asfalto, colocó a Moisés en ella y la escondió entre los juncos a orillas del río Nilo. Esta acción no solo fue un acto de desesperación, sino también de profunda fe, confiando en que Dios protegería y guiaría el destino de su hijo. La hermana de Moisés, Miriam, desempeñó un papel crucial en esta etapa inicial de la vida de Moisés. Se mantuvo a distancia, vigilando la canasta escondida entre los juncos. Su vigilancia fue recompensada cuando la hija del faraón descendió al río para bañarse. Al descubrir la canasta, se compadeció del bebé llorón, decidiendo adoptarlo como suyo, a pesar de reconocer que era uno de los bebés hebreos que su padre había ordenado matar. En un giro providencial, Miriam se acercó a la princesa egipcia, ofreciendo encontrar una nodriza hebrea para cuidar al niño. De esta manera, Moisés fue devuelto a su madre biológica, quien, bajo la protección de la casa del faraón, lo crió durante sus primeros años. En estos años formativos, Moisés fue educado no solo en las tradiciones y la fe de su pueblo, sino también preparado para vivir en la corte egipcia. Cuando fue mayor, Moisés fue llevado al palacio del faraón, donde fue oficialmente adoptado por la hija del faraón, recibiendo la mejor educación disponible, equiparable a la de la nobleza egipcia. A pesar de su privilegiada educación y posición, Moisés nunca olvidó sus raíces hebreas. Esta dualidad de identidad plantó las semillas de conflicto interno y compasión, que más tarde definirían su vida y su misión. Este capítulo crucial en la vida de Moisés ilustra cómo, desde su nacimiento, estuvo marcado por la intervención divina y la fe resiliente de su familia. A través de la astucia y el coraje de su madre y hermana, y la compasión inesperada de la hija del faraón, Moisés pudo sobrevivir y crecer en una posición única, para eventualmente enfrentar su destino como líder y libertador de su pueblo. Capítulo 2. El llamado de Moisés. A medida que Moisés creció en el palacio de Faraón, se hizo cada vez más consciente de las injusticias que sufrían sus hermanos hebreos. Aunque estaba rodeado de lujo y educado en todas las artes y ciencias egipcias, el sufrimiento de su gente marcaba profundamente su corazón y su conciencia. Un día, este conflicto interno lo llevó a tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Al presenciar a un capataz egipcio golpeando brutalmente a un esclavo hebreo, Moisés, impulsado por un fuerte sentido de justicia y solidaridad, intervino. En un acto impulsivo de ira, mató al egipcio y enterró su cuerpo en la arena, esperando que su crimen permaneciera oculto. Sin embargo, al día siguiente, se hizo evidente que su acto había sido presenciado. Moisés se vio confrontado por dos hebreos que disputaban, y al tratar de intervenir, uno de ellos le preguntó si planeaba matarlo como al egipcio. Al darse cuenta de que su vida estaba en peligro, tanto de los egipcios como de su propia gente, que lo veía como un traidor, Moisés huyó de Egipto hacia el desierto de Madián. Allí encontró refugio con Jetro, el sacerdote de Madián,
cuya hija Sefora eventualmente se convertiría en su esposa. Durante los años siguientes, Moisés se estableció como un pastor, una vida sencilla y alejada de las complicaciones de su pasado en Egipto. Sin embargo, su vida tranquila en el desierto estaba a punto de cambiar radicalmente. Mientras pastoreaba el rebaño de Jetro cerca del monte Horeb, Moisés observó una zarza que ardía sin consumirse. Intrigado, se acercó y escuchó la voz de Dios llamándolo desde la zarza. Dios le reveló que había escuchado el sufrimiento de los israelitas en Egipto y había decidido liberarlos, con Moisés como su líder. A pesar de sus dudas y temores, y a través de una serie de signos milagrosos que Dios le proporcionó para demostrar su poder, Moisés aceptó su misión. Esta experiencia marcó el comienzo de su transformación de un simple pastor a un líder profético, ungido con la tarea divina de liberar a su pueblo de la esclavitud. Capítulo 3. Moisés regresa a Egipto fortalecido por su encuentro con Dios, pero todavía plagado de inseguridades. Moisés regresó a Egipto. Acompañado por su hermano Aarón, enfrentó al faraón con la demanda de que liberara a los israelitas. La respuesta del faraón fue desafiante y despectiva, no solo negándose a liberar a los israelitas, sino también aumentando su carga de trabajo, acusándolos de pereza y agitación. A medida que el faraón endurecía su corazón, Dios desató una serie de plagas sobre Egipto. Cada plaga era más devastadora que la anterior, diseñada para demostrar la impotencia de los dioses egipcios y la supremacía del Dios de Israel. Desde la transformación del agua del Nilo en sangre hasta enjambres de ranas, piojos y moscas. Cada plaga erosionaba la resistencia del faraón, pero también incrementaba su obstinación. Finalmente, tras plagas de enfermedad, granizo, langostas y oscuridad que paralizaron a Egipto, Moisés anunció la más terrible de todas: la muerte de todos los primogénitos egipcios. Este acto final de juicio divino estaba destinado a romper definitivamente la resistencia del faraón. La noche antes de esta última plaga, los israelitas fueron instruidos a marcar los dinteles de sus puertas con la sangre de un cordero sacrificado y permanecer dentro de sus casas. Esta señal protegería a sus primogénitos de la destrucción que vendría, un evento que se conmemoraría perpetuamente en la fiesta de la Pascua. Capítulo 4. La liberación de Israel. Tras la devastadora muerte de los primogénitos de Egipto, incluyendo al propio hijo del faraón, la resolución del faraón finalmente se quebró. Ordenó a Moisés y a los israelitas que abandonaran Egipto inmediatamente. Los egipcios, aterrorizados por la perspectiva de más sufrimiento, instaron a los israelitas a irse rápidamente, dándoles joyas y oro para asegurar su partida pronta. En la emoción y la prisa de la huida, los israelitas no tuvieron tiempo de preparar pan con levadura. Este detalle, que más tarde se convertiría en un símbolo perpetuo en la celebración de la Pascua, representaba la rapidez con la que habían sido liberados. Así, guiados por Moisés y protegidos por una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche, los israelitas comenzaron su éxodo de Egipto, marcando el inicio de una nueva era para el pueblo de Israel. Sin embargo, el faraón pronto cambió de opinión. Su corazón endurecido lo llevó a perseguir a los israelitas con su ejército, atrapándolos junto al Mar Rojo. Frente a las aguas por un lado y al ejército egipcio por el otro, los israelitas se desesperaron, criticando a Moisés por llevarlos a tal situación. Pero Moisés, confiando en la promesa de Dios, les aseguró que verían la salvación del Señor ese día. En uno de los momentos más dramáticos de la Biblia, Moisés extendió su mano sobre el mar, y Dios partió las aguas, permitiendo que los israelitas cruzaran en seco. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas regresaron, ahogando al ejército y liberando definitivamente a Israel de la esclavitud egipcia. Este milagroso evento no solo confirmó la autoridad de Moisés como líder enviado por Dios, sino que también demostró la poderosa protección y liberación de Dios. Capítulo 5. La travesía por el desierto. Tras el cruce del Mar Rojo, los israelitas entraron en el desierto, un lugar de grandes pruebas y transformación. A lo largo de los 40 años siguientes, enfrentarían las dificultades del ambiente árido,
y la escasez de alimentos y agua. Sin embargo, estas dificultades externas revelarían y tratarían las dudas internas y la rebeldía frecuente entre el pueblo. Dios proveyó milagrosamente maná cada mañana y codornices por la tarde para alimentarlos, y agua de la roca cuando la necesitaban. Estos milagros diarios eran recordatorios constantes de la dependencia de Israel de la provisión de Dios, aunque la gratitud del pueblo a menudo daba paso al olvido y la queja. Durante su estancia en el monte Sinaí, Moisés recibió los 10 mandamientos, un código moral y legal que guiaría a Israel en su relación con Dios y entre ellos mismos. Estas leyes formaron la base del pacto entre Dios e Israel, estableciendo a Israel no solo como un grupo de ex-esclavos liberados, sino como una nación bajo la soberanía de Dios. Estos años en el desierto, aunque marcados por pruebas y rebeliones, fueron esenciales para transformar a los israelitas de un pueblo esclavizado en una comunidad organizada y comprometida con su identidad y misión divinas. Bajo la guía de Moisés, aprendieron a confiar y obedecer a Dios, aunque este aprendizaje a menudo venía acompañado de dificultades y disciplina divina. Capítulo 6. El pacto y las leyes en el monte Sinaí. Después de su liberación de Egipto y su travesía por el desierto, uno de los momentos más significativos en la vida de los israelitas, bajo el liderazgo de Moisés, fue su llegada al monte Sinaí. Aquí, Moisés subió al monte para encontrarse con Dios, quien se manifestó con truenos, relámpagos y una espesa nube. Fue en el monte Sinaí donde Moisés recibió los 10 mandamientos, leyes divinas que regirían la conducta moral y espiritual del pueblo de Israel. Durante 40 días y 40 noches, Moisés permaneció en el monte, recibiendo instrucciones detalladas sobre la adoración, las leyes sociales y la construcción del tabernáculo, un santuario móvil que simbolizaba la presencia continua de Dios entre su pueblo. Estas leyes y regulaciones formaban parte del pacto entre Dios e Israel, con Moisés actuando como mediador. Este pacto reafirmaba que los israelitas serían el pueblo elegido de Dios, destinados a reflejar sus santos estándares y atraer a otras naciones hacia él. Sin embargo, mientras Moisés estaba en el monte, los israelitas, impacientes por su ausencia y temerosos de haber sido abandonados, construyeron un becerro de oro y comenzaron a adorarlo. Este acto de idolatría representó una rápida desviación de la fe en el verdadero Dios que los había liberado. Al descender del monte y ver la idolatría, Moisés rompió las tablas de los mandamientos en señal de que el pueblo había roto su pacto con Dios. Moisés intercedió fervientemente por los israelitas, implorando la misericordia de Dios para evitar su destrucción. Dios respondió a la intercesión de Moisés, permitiendo que el pueblo se redimiera y renovara su compromiso con el pacto. Moisés subió nuevamente al monte, recibió una segunda serie de tablas y regresó para guiar al pueblo con renovada determinación hacia la obediencia y la fidelidad a su Dios. Capítulo 7. Los últimos días y la muerte de Moisés. Moisés continuó liderando a Israel hacia la tierra prometida, enfrentando constantes desafíos, desde la escasez de agua y comida hasta la rebelión interna y ataques de pueblos enemigos. A pesar de estas dificultades, su fe y liderazgo nunca flaquearon significativamente, guiando al pueblo con la ley y la sabiduría que Dios le había otorgado. Uno de los momentos más trágicos en la vida de Moisés ocurrió cuando, debido a un momento de impaciencia y frustración con el pueblo, golpeó una roca para obtener agua en lugar de hablarle como Dios había ordenado. Por esta desobediencia, Dios le dijo a Moisés que no entraría en la tierra prometida. Esta noticia fue un golpe devastador para Moisés, quien había dedicado su vida a llevar al pueblo de Israel a esa tierra. Sin embargo, Moisés continuó liderando con integridad y devoción hasta el final de sus días. Antes de su muerte, escaló el monte Nebo, desde donde Dios le mostró toda la tierra prometida. Aunque no le fue permitido entrar, tuvo la satisfacción de ver el fruto de su labor, la tierra que fluía leche y miel, que sería el hogar de su pueblo. Moisés murió en el monte Nebo a la edad de 120 años.
Su muerte marcó el final de una era, pero su legado como líder, legislador y profeta de Dios permanece hasta hoy. Es recordado no solo como un gran liberador, sino también como un ejemplo de fe, obediencia y liderazgo comprometido al servicio de Dios.